Bien, continuamos con la segunda parte de la clase número 21. Seguimos hablando de preparación y respuesta ante emergencia, pero ahora nos vamos a referir a cómo podríamos elaborar nosotros un procedimiento de respuesta ante emergencia. Voy a insistir en un detalle. Esta explicación tiene que ver con la mirada de un consultor, ¿ya? Y la mirada de un consultor es cómo darle cumplimiento a un requisito que se encuentra dentro de la norma 14001 y la norma ISO 45001, ¿sí? Esto se puede enriquecer mucho más con los conocimientos que ustedes como profesionales de la prevención y del medio ambiente y de la calidad tienen, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que he insistido tantas veces que por favor me comenten en las clases. Bien, ¿cómo lo vamos a solucionar? Vamos primero a contar la historia de una emergencia. Y vamos a partir desde, por raro que suene, desde el inicio de una emergencia. Vamos a hablar de su ocurrencia. Cuando tras ocurrir una emergencia, la siguiente situación que va a transcurrir va a ser la detección de dicha emergencia, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Y la detección de la emergencia, es decir, que nos enteremos, puede ocurrir por dos vías. O una, o la otra, o las dos, ¿ya? Y esta podría ser una detección propia, o bien podría ser ajena. Y podríamos usar y o, ¿ya? Porque no son excluyentes. Me refiero, ¿qué es lo que va a pasar? La detección propia, ¿cuál sería? Bueno, pensemos por estos efectos que fue simplemente, como mencioné, un camión que se dio vuelta, ¿ya? Y que tiene un vertido de un reactivo químico. Si nos enteramos, si la detección es propia, es decir, nos va a avisar el chofer de que se acaba de volcar. O quizás nosotros tenemos un sistema de satelital o de guía que nos permite darnos cuenta de que algo ocurrió porque el camión se ha salido del camino y quizás vemos que no está dentro del camino y sospechamos de que algo pasó. Eso sería la detección. La detección ajena, es decir, por terceros, puede ser de que nos llegue un aviso de bomberos o que nos avise a alguien de que acaba de ocurrir algo producto solamente de que distinguió, no sé, el logo de nuestra empresa en ese camión. Ahí tenemos un ejemplo. Puede ser perfectamente ambas cosas, pero por ahí parte, ¿ya? Luego, lo segundo que ocurre es nuestra reacción, ¿ya? Bien, esa reacción, ¿qué cosas incluye? La reacción no necesariamente es una secuencia de pasos, pueden ser muchos pasos o muchas actividades que se van a empezar a desarrollar de manera simultánea. Entonces voy a partir enumerando algunas, que son las primeras que empiezan a ocurrir, que son las de alerta o de aviso, ¿ya? Y las de comunicación. Me explico. Cuando ocurre una emergencia y tú ya te enteraste, lo primero que haces es quizás dar la alerta, dependiendo de la gravedad. ¿A quién? O a tus trabajadores, o a los contratistas, o a la comunidad. En este caso, para ese ejemplo, estaría claro que quizás hay que dar alguna alerta informando, no sé, a bomberos, informando a carabineros, a alguien, si es que tú te enteraste, y si se han enterado por terceros, bueno, quizás esa alerta ya está dada. Luego, dar aviso es porque eventualmente vas a necesitar la cooperación, ¿ya? De otros actores, como podría ser bomberos o una brigada de emergencia propia, o bien podría ser la asistencia de carabineros en algunos casos, o también podría ser la solicitud de ambulancia. Bien, respecto a la comunicación, es posible que te veas obligado por temas de carácter legal o bien de contractuales a dar la información quizás a un mandante, ¿ya? Porque al que le ibas a entregar la cal, o bien podría ser que tengas que comunicarte con la autoridad respectiva producto de que tienes un compromiso o una obligación legal. Por eso, alerta, aviso, comunicación.
Bien, luego, y no necesariamente quiere decir de que esto hay que esperar mucho o que ocurren de inmediato, sino que son cosas que se desencadenan. El siguiente tiene que ver con que vas a aplicar, vamos a decir, aplicar métodos o métodos y recursos, ¿ya? Y esos métodos y recursos que vas a aplicar van a ser para cumplir con algunas cosas que ya habíamos mencionado. Desde la perspectiva de medio ambiente va a ser prevenir o mitigar. Desde la perspectiva de la seguridad va a ser evitar o minimizar. Bien, prevenir o mitigar los impactos ambientales. En el ejemplo del volcamiento de un camión con cal, vamos a pensar, ¿cuáles son las actividades para prevenir qué? La contaminación. Bueno, si ya hay un vertido, no es mucho lo que puedes hacer, pero puedes prevenir de que siga aumentando la contaminación. Si es por mitigar, bueno, puede ser de que intentes de alguna manera contener eso y reducir dicho impacto. Podemos discutir también acerca de ese concepto. Bien, ejemplos relacionados con ese prevenir o mitigar. ¿Qué es lo que podríamos considerar como actividades relacionadas? Podría ser que tomemos algunas actividades relacionadas con el aislamiento de partida. Podría ser que algunas que tengan que ver con contener el vertido que hemos realizado. Lo otro podría ser que quizás tengamos que hacer alguna suerte de abatimiento del reactivo. Va a depender caso por caso. Esto ocurre muy bien cuando hablamos de incendios, ¿ya? Podría ser de que desarrollemos algunas actividades tendientes a la neutralización del vertido. También podría ser que apliquemos una, lo voy a marcar en rojo mejor, que tenga que ver con remediar. Esto lo voy a conversar al final. Vamos a dejar ahí una indicación. Ahora, respecto a los temas que esto es ambiente y esto es salud y seguridad ocupacional. Esta es materia conocida para ustedes, así que probablemente van a reconocer muchas de las cosas que ya saben. Cuando se trata de evitar o minimizar, son los riesgos para la salud y seguridad, es decir, evitar o minimizar la ocurrencia de accidentes o la generación de enfermedades, ¿ya? En este caso, las actividades van a pasar por generar alguna suerte de evacuación, la prestación de, primero, auxilio, que la 45001 es muy específica al respecto, la generación de alguna actividad de rescate, la generación de alguna suerte de actividad para abatir el reactivo. Fíjense que se empiezan a repetir, ¿ya? También pueden ser de contener o bien neutralizar. Bien, pueden coincidir algunas. Y esto es lo que tendríamos. ¿Qué es lo que es esto? Es nuestra reacción. Esta es la respuesta ante la emergencia. La respuesta va a pasar siempre por, primero, dar alerta, aviso o comunicar. Y en la segunda instancia, y no quiere decir que no ocurran simultáneamente, pero tiene que ser que apliquemos métodos y recursos. Y esos métodos y recursos lo que van a buscar siempre va a ser prevenir o mitigar los impactos ambientales, evitar o minimizar los accidentes, o mejor dicho, el daño o el deterioro de la salud y seguridad de las personas. Bien, ¿y las actividades cuáles son? Aislamiento, contención, abatimiento, neutralización, remediación. Lo dejamos ¿cómo se llama? Entre paréntesis aquí, la evacuación, primer auxilio, rescate, abatimiento, contención o la neutralización. Que se nos repiten algunas cosas. Eso es lo que tendríamos. Recuerden, seguimos con la historia de una emergencia. Luego, debería venir una siguiente etapa. Que piensen, ya hemos realizado todo esto. Ya se ha realizado, ya ha ocurrido. Entonces, deberíamos tener una etapa de evaluación.
¿sí? Y esta etapa de evaluación es para ver si se ha cumplido o no el objetivo. Y esto básicamente puede ser alguna suerte de supervisión, inspección, quizás de un carácter muy técnico, o bien la realización de alguna suerte de mediciones. Quiero que piensen lo siguiente, esto es como si fuera un incendio, ¿qué quiere decir una supervisión? Bueno, ir a mirar si es que efectivamente ya se terminó. Si fuera un derrame, ir a ver si es que efectivamente ya se terminó, ¿ya? O hacer alguna suerte de inspección. Quizás si fuera alguna sustancia radiactiva o algo que necesitamos saber, quizás necesitamos medir con algo, quizás necesitamos medir una temperatura o medir algún contenido de gas en el aire. Traten de imaginarse todas esas cosas. Ya aplicaste todas las medidas y ahora lo que estás chequeando es que si esto ya fue suficiente o no. ¿Y cuál es el objetivo de esto? De hacer una evaluación. Y esa evaluación tiene que responderse con una suerte de sí o no. ¿Ya? Si es no, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a dar vuelta para que tenga sentido. ¿No o sí? Si es no, entonces ¿qué hacemos? Posiblemente insistimos en seguir reaccionando. Ahora, si es sí, damos pie a la siguiente actividad. La siguiente situación que va a ocurrir es derechamente el cierre de la emergencia. Es decir, es el cierre. Y esto no es otra cosa que una suerte de confirmación, una entrega, ¿ya? Y el comienzo de los registros. Entonces, por aquí podríamos mencionar que se podría tratar de alguna suerte de entrega. Si es que tuviéramos que entregar algo, quizás entregar evidencia, entregar información, la realización de alguna suerte de informe, ¿ya? Ahora, fíjense que yo marqué aquí la actividad de remediación, porque la remediación como concepto no es una cosa que se genere de inmediato, para eso se toma tiempo, ¿ya? Sobre todo en los temas ambientales. Entonces, podríamos generar una última actividad a la que vamos a llamar las actividades post-emergencia. Y aquí vamos a anotar, por ejemplo, las de remediación. ¿Sí? Pero también, sí o sí, nos va a aparecer las de investigación. Creo que se están dando cuenta cómo se repiten algunas cosas. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Ocurre la emergencia, tenemos que tener, va a ocurrir la detección sí o sí, debemos generar una reacción y para esto son, fíjense, un montón de actividades. Tenemos la de dar alerta o aplicar cualquiera de estas cosas. Aquí solamente con esto estamos mencionando o uno o varios procedimientos. ¿Ya? Luego pasaríamos a la etapa de chequeo, es decir, para probar si es que efectivamente ha funcionado lo que hemos hecho o si no, continuar. Miren, si fuera un incendio, vemos, vamos a intentar apagarlo con agua. Hay que evaluar en algún momento si sigue ocurriendo el incendio o no. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Y después pasamos a la actividad de cierre. Cuando ya tenemos esto claro, y esto va a pasar por una suerte de entrega al lugar, no sé, o la generación de informe. Cuando me refiero a entregas, para que no se queden con la idea de que estoy mencionando algo en el aire. Cuando ocurren derrames de alguna sustancia peligrosa y tú te haces cargo como empresa, en algún rato el lugar tiene que estar cercado. Y después de que has intervenido, recién estás en condiciones quizás de entregar el lugar para, no sé, la labor de otra gente o simplemente para que se pueda volver a utilizar. Piénselo de esta forma. Si es como que se te ha vuelto un camión con un montón de cerveza, por ejemplo, vas a tener que ir a limpiar el lugar. Pero por mientras tanto ese lugar no se puede usar. Así que mientras estás limpiando lo has aislado o lo estás conteniendo, ¿cierto? No estás permitiendo que la gente transite por esa parte de la carretera. Hasta que lo limpies, después, bueno, lo puedes entregar. A eso me refiero con esa parte del cierre. Bien, hasta llegar a la última etapa que tiene que ver con la post-emergencia, que eventualmente necesitas hacer alguna remediación posterior que requiere más tiempo y más recursos. ¿Ya?
Bien, esto sería la historia. Voy a detenerme acá y voy a volver a continuar para poder explicar un poco la estructura.